Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video vamos a estar hablando sobre la última guía de sobreviviendo a la sepsis de 2023. Vamos a estar abordando primeramente la definición de sepsis, que es básicamente pues una respuesta disregulada que va a tener el paciente, el huésped, ante una infección que puede estar pues identificada o no. Esta respuesta disregulada puede llevar al paciente a una disfunción multiorgánica. El choque séptico, como lo describen acá, pues es un subconjunto de la sepsis y es cuando el paciente tiene una necesidad del uso de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio y que además tengamos una hiperlactatemia con un lactato mayor o igual a 2 milimoles por litro. Para conocer un poco los datos sobre esta patología, debemos saber que en el 2017 se identificaron 49 millones de casos y 11 millones de muertes. Por lo tanto, a raíz de este hecho, la sepsis fue declarada como una emergencia sanitaria por parte de la Organización Mundial de la Salud debido pues a este incremento en el número de casos que habían sobre la sepsis. A nivel de las estadísticas totales tenemos que representa el 20% de los casos de todas las muertes a nivel mundial si la comparamos con las demás enfermedades. Los microorganismos causales en la mayor parte de los casos, si hablamos de bacterias gram positivas, ¿sí?, van a ser el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pneumoniae. Tenemos también que la candidiasis es una de las infecciones que puede llevar a una sepsis de origen fúngico, ¿sí? Esta sepsis está cobrando mayor relevancia en los últimos datos estadísticos que tenemos. Y a nivel de bacterias gram negativas, la E. coli, la Klebsiella y las pseudomonas se han identificado como los gérmenes que mayormente están causando infecciones de este tipo de bacterias. Los principales sitios de infección: el tracto respiratorio es el que predomina, le sigue el urinario con un 43 y 16% de los casos respectivamente, abdomen, fiebre de origen desconocido y otros sitios. En cuanto a los factores de riesgo que tenemos para el desarrollo de una sepsis, es la edad avanzada por parte de los pacientes, que estos tengan, que haya un aumento de los procedimientos invasivos y el amplio uso de, sea inmunosupresores, de quimioterapia porque un paciente tiene cáncer, etcétera, etcétera. A nivel de lo que sería propiamente el uso de antibióticos, vemos como la resistencia a los mismos también lo incluyen como un factor de riesgo. Bien, entonces para hablar de la patogenia debemos centrarnos en que la sepsis es básicamente una disfunción que ocurre a nivel del endotelio por ese contexto inflamatorio, en donde hay un desbalance entre los factores antiinflamatorios y proinflamatorios en favor de claramente esos factores proinflamatorios. Hay un aumento de los mismos y acá se referencia a estos factores proinflamatorios a lo que sería el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, el óxido nítrico, y esta cadena de respuesta celular es inicialmente desencadenada por ese agente bacteriano, esa noxa, ese hongo, en fin, una cantidad de causas. Tenemos entonces que a nivel celular también las plaquetas participan como estos mediadores inmunológicos asociados a los leucocitos y los neutrófilos principalmente. Eso como manera resumida para hablar de la patogenia de la sepsis, porque realmente es algo más complejo en donde hay pues una explicación detallada a nivel molecular, pero que no va con los fines de este video. El diagnóstico de la sepsis se realizaba hace años o en la actualidad a través del QSOFA. El QSOFA es una escala rápida que podemos utilizar en donde si tenemos más de 2 puntos o igual a ello, tendríamos pues un diagnóstico de sepsis. Ahí se incluyen pues que el paciente se encuentre
con una disfunción a nivel del sistema neurológico, es decir, que tengamos un paciente pues con alteración del nivel de conciencia, es uno de los criterios. El otro es que tenga hipotensión arterial o que tenga un aumento en el patrón respiratorio. Pero actualmente con el consenso de Sepsis 3, que fue el que nos arroja esa guía de 2023, utilizan la escala NIOPS. Esta escala vemos que es un poco más completa, en donde tienen en cuenta el patrón respiratorio, tienen en cuenta la saturación del paciente, si es a nivel de oxígeno, esos niveles que estamos teniendo, o si es a nivel del aire ambiente. También tienen en cuenta la presión sistólica, el nivel de pulso, el nivel de conciencia y la temperatura del paciente. Entonces, esta escala ha cobrado mayor relevancia debido a que el QSOFA se ha demostrado que tiene una menor sensibilidad y una menor especificidad para el diagnóstico. Para el manejo de la sepsis como tal, lo importante es que nosotros iniciemos la antibiótico-terapia una vez identificado el foco o la sospecha que tengamos de esos antibióticos dentro de la primera hora, previo al uso de la toma de cultivos, de orina o de líquidos cefalorraquídeos según nuestra sospecha diagnóstica, y de esa manera podamos instaurar esa terapia debido a que se asocia a menor mortalidad. Uno de los marcadores que nos recomienda la guía es el uso de la procalcitonina. Esta procalcitonina se ha visto que pues, es un marcador que se eleva ante infecciones bacterianas y nos sirve como una guía también en caso que el paciente tenga una presentación clínica poco clara, o también nos podría orientar hacia la duración de la antibiótico-terapia. Uno de los marcadores que está cobrando también especial relevancia es la presepsina, también conocida como PSP. Este es un fragmento N-terminal de unas proteínas marcadoras de diferenciación 14, es decir, de CD14, pero esta tiene una serie de limitaciones, pese a que se ha visto que tiene mayor predicción y mayor pronóstico con respecto a mortalidad, y es más precisa que la proteína C, que la procalcitonina, perdón. Se ha visto limitada su uso por los costos y por la disponibilidad de la misma en los centros. Factores que debemos considerar para considerar qué antibiótico usar es el sitio de infección claramente, el uso previo de antibióticos, que el paciente haya tenido inmunosupresión o que tenga factores de riesgo para microorganismos resistentes, y claramente los criterios epidemiológicos locales que tengamos a nuestro alcance. Para el shock séptico se recomiendan pues antibiótico-terapia de amplio espectro, considerar el uso de los carbapenémicos o de los antigram negativos, es decir, una cobertura dual, ya sea para pseudomonas, para Cinetobacter baumannii, que son microorganismos que son bastante frecuentes encontrarlos. A nivel de los gram positivos debemos considerar según los factores de riesgo para colonizaciones de MRSA, Staphylococcus aureus meticilino resistentes, y las ecnocandinas, por ejemplo la caspofungina para una candidiasis invasiva febril según pues la clínica del paciente. La eficacia de estos antibióticos va a depender de que mantengamos un nivel de concentración mínima inhibitoria superior y un tiempo en sangre pues prolongado. Es decir, para esto utilizaremos una dosis de carga y haremos una evaluación diaria para considerar la desescalada. Ya veíamos que entonces la procalcitonina es un marcador que nos puede servir de guía para la duración. En cuanto al tratamiento con respecto a los fluidos, los cristaloides son efectivamente el tipo de líquidos que ha demostrado mayor evidencia, y se prefieren los cristaloides balanceados porque tienen una composición electrolítica más cercana a la del plasma. Los ricos en cloruros se asocian con mayor riesgo de acidosis hiperclorémica, por lo tanto se desaconseja su uso. En cuanto a los coloides, esto pues si bien tienen una evidencia teórica superior, esa evidencia en la práctica pues no es tan así. Se asocian a mayor riesgo de necrosis tubular aguda, de lesión renal aguda, y por lo tanto no se tiene evidencia de su superioridad en la práctica de momento. La albúmina igualmente no mejora la mortalidad a corto y a largo plazo, por lo tanto su uso pues no se aconseja de manera
rutinario de primera línea. En cuanto a la cantidad que debemos utilizar de estos líquidos, la guía nos recomienda que se inicien con 30 mililitros por kilogramo de peso durante las 3 primeras horas. Y pues hay un debate realmente con respecto a esta cantidad de líquidos iniciales y se debe individualizar según cada paciente y según la tolerancia y respuesta que ellos tengan. Indicadores de respuesta a la fluidoterapia: tenemos que aumenten un 10% el volumen sistólico luego de 200 a 500 mililitros en bolo en unos 10 a 15 minutos. Ese es uno de los indicadores más efectivos que tenemos. Los medicamentos vasoactivos son la piedra angular cuando el paciente pues está en el contexto de un shock séptico, siendo la noradrenalina el tratamiento de primera elección. Pues recordemos que es un agonista adrenérgico, alfa 1, beta 1, y las propiedades que proporciona al paciente es una mayor presión de llenado vascular, es un medicamento que tiene propiedades vasoconstrictoras y que mejora la precarga, es decir, eso se ve en la contractibilidad y en el gasto cardíaco. Los estudios respaldan que la administración temprana es una piedra fundamental en el tratamiento del paciente con shock séptico. La dosis que tenemos acá es la recomendada de 0.1 a 0.2 microgramos kilogramo minutos. La vasopresina figura como una de las alternativas de segunda línea, siendo la dosis de 0.25 a 0.5 microgramos kilogramo minuto, y permite disminuir la dosis de la norepinefrina y disminuir la sobrecarga adrenérgica. La epinefrina figuraría como la tercera línea y se utiliza en el caso de que tengamos una presión arterial media inadecuada, pese al manejo con norepinefrina y vasopresina. En el contexto de urgencias es importante recordar que el uso de vasopresores tempranos se recomienda porque esto evita la sobrecarga hídrica y evita el excesivo uso de los fluidos posteriormente en el paciente. En cuanto al oxígeno específicamente, pues en esto no hay tantas recomendaciones en la guía. Sin embargo, nos dicen que la ventilación mecánica no invasiva disminuye el gasto cardíaco y disminuye el retorno venoso. Por lo tanto, lo que se recomienda es el uso de cánula nasal de alto flujo, es el método preferido, y pues también figura como una alternativa ante el destete en un paciente que pues haya requerido ventilación mecánica invasiva, porque esto previene el riesgo de reintubación. En las urgencias, pues efectivamente vamos a mantener unos niveles meta de oxígeno para una saturación de oxígeno entre 94 y 98%, y en el paciente en que sospechemos que tenga una insuficiencia respiratoria hipercápnica, es decir, una tipo 2, eso pues en el paciente claramente hipocoso con obesidad, los niveles meta van a ser de 88 a 92% de oxígeno. Para los pacientes ventilados, el volumen que nos recomienda la guía es que sea un volumen corriente de 6 mililitros kilogramo. Otros tratamientos que figuran en el tratamiento del paciente séptico son las heparinas, pero no simplemente por el hecho de prevenir un tromboembolismo, una trombosis venosa profunda, sino que estos pacientes tienen menor riesgo de coagulación intravascular diseminada, y por lo tanto esto disminuye el riesgo de disfunción multiorgánica, porque el paciente críticamente enfermo tiene una supresión de la fibrinólisis y esto predispone a todos estos eventos trombóticos. Además, tiene efectos antiinflamatorios. Recordemos que las plaquetas no solamente participan en la cascada de la coagulación, sino que tienen un papel en esa patogenia de la sepsis a través de la participación en los mecanismos proinflamatorios. Esto disminuye además el uso de las heparinas, la activación del complemento, ayuda a la modulación de las proteasas y previene la adhesión de los neutrófilos al endotelio pulmonar, lo que disminuye la hipertensión pulmonar. En el paciente en urgencias se recomienda administrar, y asimismo en el paciente que tenga contraindicaciones podemos recurrir a las alternativas de la profilaxis mecánica cuando estas heparinas estén contraindicadas. El uso de insulinas: recordemos que el paciente con sepsis es un paciente que está predispuesto a que ese estrés lo lleve a una hiperglicemia. Esto debido a los mecanismos de la activación de los glucocorticoides y de las catecolaminas. Por lo tanto, las insulinas han demostrado ser la piedra para este tratamiento, la piedra angular.
debido a que tienen una superioridad con respecto a los hipoglicemiantes orales. El objetivo en el paciente en que nosotros estemos utilizando insulinas es mantener una glicemia entre 144 y 180 miligramos por decilitro. Los inhibidores de bomba de protones, si bien es cierto que hay evidencia que dice que estos pacientes, pues en el 2021, el uso o no uso no demostraba un mayor beneficio con respecto a riesgo, la evidencia todavía es insuficiente y por lo tanto se recomienda seguir utilizándolos para prevenir las úlceras por estrés. La terapia de reemplazo renal, recordemos que los pacientes con sepsis pueden desarrollar una insuficiencia renal aguda. Esto es debido pues, a los criterios de un incremento mayor o igual al 0.3 de creatinina en 48 horas o mayor o igual a 1.5 miligramos por decilitro respecto al control en los 7 días previos, o que tengamos efectivamente una disminución de la diuresis menos de 0.5 mililitros kilogramo hora luego de 6 horas. Y pues las indicaciones para esta terapia de reemplazo renal, además de la insuficiencia renal aguda, son las que ya conocemos, como una acidosis grave, las alteraciones hidroelectrolíticas, sea una hipercalemia severa, las intoxicaciones, una hiperuricemia, una uremia severa, etcétera, etcétera. En cuanto a los esteroides, estos pues tienen un papel en cuanto a regular esa respuesta inflamatoria y por lo tanto se recomiendan dosis de hidrocortisona de 200 miligramos al día. El bicarbonato de sodio, las indicaciones que nos dice la guía son bastante puntuales y es cuando tenemos un bicarbonato menos de 5 miliequivalentes por litro o que tengamos un pH menor a 7.1, es decir, una acidosis metabólica o una acidosis láctica grave, o en el caso de que tengamos un paciente con insuficiencia renal aguda estadio 2 o 3. Esto es todo por el video, muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad.